Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo un tutorial en el que voy a explicaros dos ejercicios de los dos problemas de la vida real resueltos con funciones exponenciales. Son dos ejercicios de un nivel de cuarto de la ESO, de primero de bachiller, que espero que sean de vuestra ayuda para vuestros estudios. Si es así, dejadme algún comentario. Venga, no me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlos. El primero de los ejercicios nos dice que el estroncio 90, que es uno de los residuos de las centrales nucleares, se descompone en otros elementos según la ley m igual a m sub 0 por e elevado a menos 0,0247 t, donde m sub 0 es la cantidad inicial de estroncio 90 y m es la cantidad final al cabo de t años. Averigua los años que tienen que pasar para que la cantidad de estroncio 90 se reduzca a la centésima parte de la inicial. Bien, precisamente esa frase final es la clave para poder resolver este ejercicio, porque nos relaciona la masa inicial con la final. Al decirnos que la masa final tiene que ser exactamente igual a la centésima parte de la inicial, nos está relacionando ambas. Por ejemplo, ya puedo poner que m es igual a 0,01 por m sub 0. Entonces ya no podemos venir aquí a la relación inicial que nos daba el ejercicio, entonces sustituyendo esta masa por su expresión equivalente, que era 0,01 por m sub 0, entonces ya vemos que en los dos lados de la igualdad tenemos el factor de masa inicial multiplicando, lo podemos suprimir por lo tanto, y ya la ecuación que nos queda para resolverla, puesto que la incógnita está en el exponente, la haremos apoyándonos en el uso de las propiedades de los logaritmos, y en este caso concretamente, puesto que la base es el número e, los logaritmos serán neperianos. Ponemos logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad y ya usando, insisto, las propiedades, por ejemplo, aquella que nos decía que cuando había algo en el exponente, veis, si hay algo en el exponente puede pasar por delante multiplicando al logaritmo que tenga delante aquí, con lo cual bueno, da igual que sea un logaritmo decimal que un logaritmo neperiano, las propiedades son las mismas. Entonces, insisto, este exponente pasaría delante de este logaritmo, quedando logaritmo neperiano de 0,01 igual a menos 0,0247 t por logaritmo neperiano de e. Podemos ya ir resolviendo el logaritmo neperiano de 0,01, haciéndolo con la calculadora, vale menos 4, todo esto, ¿no? 60517, y esto lo he dejado como está de momento. Ahora bien, este logaritmo neperiano de e, puesto que un logaritmo neperiano es aquel que tiene precisamente esa base, el número e, cuando ambas cosas coincidían, os recuerdo que daba 1, con lo cual menos 0,0247 t por 1 pues se va a quedar igual que está, y ya podemos despejar el valor de t haciendo el siguiente despeje. Haciendo el siguiente despeje nos quedaría t igual a toda esta expresión arriba, y este que está multiplicando a la t pasaría dividiendo con el mismo signo. Haciendo el cociente nos da un valor de t aproximado de 186,44, o lo que es lo mismo, t sería aproximadamente 186 años y medio. Esa es la cantidad de años que tienen que transcurrir para que la cantidad de estroncio 90 se quede reducida a la centésima parte de la inicial. Y ahora nos preguntan en el apartado B para el plutonio, otro de los residuos. Esta es la otra ley que tiene, esta era la ley del estroncio, esta es la ley del plutonio. Pues bien, nos pregunta aquí que cuántos años tienen que pasar para que la cantidad inicial de plutonio en una central se reduzca a la mitad. En este caso es a la mitad. La proporción entonces es que la masa que tiene que haber al final debe ser igual a un medio de la masa inicial. Como un medio es 0,5, esta es la proporción que hay entre una y otra, y sustituyéndola en su ley, en la ley del plutonio, nos quedaría así. En vez de m sustituimos por 0,5 m sub 0, igual que antes, m sub 0 es un factor repetido que podemos eliminar. Copiando lo que nos queda después de suprimir m sub 0, vemos que sigue estando igual que antes la incógnita en el exponente, con lo cual para poder despejarla tendremos que hacer uso de o apoyarnos en las propiedades de los logaritmos, y en este caso neperianos, puesto que la base como antes es el número e. Tomando logaritmos neperianos a ambos lados de la igualdad, ya usando esta propiedad de nuevo, pues nos permitirá pasar todo este exponente delante de su propio logaritmo, con lo cual nos va a quedar logaritmo neperiano de 0,5 igual a menos 0,000347 t por logaritmo neperiano de e. Haciendo operaciones, el logaritmo neperiano de 0,5 vale toda esta expresión,
Esto lo he dejado como está, voy poco a poco para que no os perdáis. Insisto, ahora en el siguiente paso, puesto que el logaritmo neperiano de vale 1, puesto que aquel logaritmo neperiano es el que tiene de base e, cuando esto coincide, pues evidentemente vale 1 y ya, pues por lo tanto desaparece y ya podemos despejar t, pasando todo este coeficiente negativo a este lado, dividiendo con el mismo signo, con lo cual t sería igual al cociente entre ambos números negativos, que da como solución aproximada primero 19.974,06 o redondeando t aproximadamente son 20.000 años. 20.000 años son los que tendrían que pasar para que la carga radioactiva del plutonio se reduzca a la mitad, que es bastante tiempo. Hay que llevar mucho cuidado con los residuos nucleares. Bueno, pues vamos a por el segundo de los ejercicios. Espero que os haya gustado y que se vaya entendiendo. El segundo de los ejercicios nos dice que el nivel de intensidad D en decibelios de un sonido de intensidad I, que ya sabéis que la intensidad se mide en vatios partido por metro cuadrado, o en amperios, que es lo mismo, viene dado por la fórmula D igual a 10 por el logaritmo del cociente entre ambas intensidades, final entre inicial, donde la intensidad inicial tiene un valor de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Si el nivel de intensidad del grito humano es de 80 decibelios y el del interior de una discoteca es de 115 decibelios, nos pregunta que cuántas veces es más intenso el sonido de la discoteca respecto al sonido del grito humano. Bien, para comparar dos intensidades, las veces que es más intenso un sonido que otro, tenemos que calcular la intensidad, valga la redundancia, de cada uno de ellos. En el caso del grito humano, aplicando la fórmula que nos da aquí en el ejercicio, nos quedaría la intensidad en decibelios del grito humano, que eran 80, nos lo daba el problema, acordaros aquí, igual a 10 por el logaritmo de la intensidad que tenga al final, que es la que desconocemos, entre la inicial, que era 10 elevado a menos 12. Comenzamos a operar, entonces este 10 que multiplica pasaría dividiendo y quedaría 80 décimos igual al logaritmo del cociente de intensidad final entre la inicial, que era 10 elevado a menos 12. Este cociente da 8 y aquí vamos a usar ahora la propiedad de los logaritmos que nos decía que el logaritmo de un cociente equivale a la diferencia entre ambos logaritmos, el del numerador menos el logaritmo del denominador. Con lo cual aquí, como digo, aquí va a dar 8 este cociente y aquí va a dar logaritmo de i menos logaritmo de 10 elevado a menos 12. Entonces ahora seguimos operando. Lo que vamos a hacer ahora es este menos 12 que está aquí en el exponente, usando la propiedad que usé en el ejercicio anterior, nos lo va a permitir pasar por delante aquí multiplicando este logaritmo de 10. Entonces este menos 12, como aquí hay otro menos, menos y menos sería más, nos va a quedar 8 igual al logaritmo de i más 12 por el logaritmo de 10. Este logaritmo de 10 le pasa igual que al logaritmo de la e del ejercicio anterior, que como la base de un logaritmo, si no hay ninguna, es 10, como coincidiría con el valor del propio logaritmo en sí, esta expresión logaritmo en base 10 de 10 va a dar 1, igual que el logaritmo neperiano de e también daba 1 hace un ratito. Entonces nos va a quedar 8 igual al logaritmo de i más 12 a secas. Entonces este 12 pasaría restando al otro lado, con lo cual el logaritmo de i nos va a quedar igual a menos 4. Y entonces a esto, para resolverlo, usamos la propiedad fundamental de los logaritmos. Como ya digo, aquí, aunque no lo veáis, hay un 10 en la base, y entonces el logaritmo en base a de b igual a c nos dice la propiedad fundamental de los logaritmos, que equivale a la expresión a elevado a c igual a b, por lo que es lo mismo. Si aquí hay un 10, como digo, nos va a quedar, el 10 sería la a, si os dais cuenta, la b sería la i y la c sería el menos 4. Entonces, aplicando esta propiedad, nos va a quedar 10, que es la a, elevado a menos 4 igual a i. Y entonces ya tenemos la intensidad del grito humano. Vamos a calcular ahora, hacer lo mismo que hemos hecho, pero para calcular el nivel de intensidad de la discoteca, usando también la misma propiedad que antes. Y entonces en este nivel de decibelios vamos a poner ahora, en la discoteca había 115. Colocamos la misma expresión y procedemos a hacer exactamente los mismos pasos que antes. Este 10 que está multiplicando pasaría dividiendo. Este cociente, al hacerlo, da 11,5 igual, y aquí aplicamos de nuevo la fórmula de que transformaba un cociente, el logaritmo de un cociente, en la diferencia de los dos logaritmos, del numerador menos del denominador, logaritmo de i menos logaritmo de 10 elevado a 12. Y ahora, usando también esta propiedad que permite pasar el exponente por delante de su propio logaritmo, menos por menos más, aquí daría más 12
por el logaritmo de 10, dejando el resto como estaba. Como el logaritmo de 10 vale 1, pues quedaría 11,5 igual al logaritmo de i más 12 por 1, que es 12. Este 12 pasa restando y entonces el logaritmo de i vale menos 0,5 y de nuevo aplicando la propiedad fundamental de los logaritmos hace que, como solo tiene que aquí hay un 10, insisto, y entonces aquí nos va a quedar del siguiente modo: 10 elevado a menos 0,5 igual a i. Esta es el nivel de intensidad en decibelios de la discoteca. Para ver cuántas veces es mayor el nivel de intensidad de la discoteca respecto al del grito humano, lo que hacemos es calcular el cociente de ambas intensidades, de ambos niveles de intensidad. Entonces dividimos el mayor entre el menor, acordaos, el mayor es el de la discoteca, y entonces aquí operamos. Os recuerdo que cuando tenemos un cociente de potencias de la misma base, se deja la base, que en este caso es 10, y se restan los exponentes. Ponemos menos 0,5 menos 4. Menos y menos daría más, y haciendo esta operación va a dar 10 elevado a 3,5. Y tomando la calculadora y haciendo esa operación, nos dice que el número de veces que es mayor el ruido en una discoteca que el del grito humano es de 3.162 veces aproximadamente. Muchísimas veces. Evidentemente, una discoteca monta mucho más ruido que una persona gritando. Bueno, pues espero que haya quedado claro tanto este ejercicio como el anterior, de lo cual yo me alegraría un montón. Y como siempre, pues ya recordaros lo que os recuerdo siempre al final de cada tutorial, que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, que para no perderos nada os recomiendo suscribiros y darle a la campana. Y de esa forma siempre estáis al día. Venga, nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao, amigos y amigas. Un abrazo.